La noticia, presten atención todos los colombianos, porque el vendido JP, ese que decía que Uribe era lo peor de Colombia, un dictador, y lo insultaba, pues resulta que se aliaron los dos. O sea, significa que Colombia tiene que tener mucho cuidado, porque el expresidente Álvaro Uribe no le importa que le insulten, con tal de que su pupilo gane y esté en el Congreso, esté en la presidencia, esté en los concejales, en las alcaldías, no le importa. Los camufla de tal manera que la gente como JP, ¿se acuerdan cuando trataba mal a Uribe? Pues resulta que el sinvergüenza mostró cuando ya lo pusieron la gente inocente en el Congreso, pues sacó la uña y se va de todo en contra del pueblo. El ministro Bonilla, que es un hombre que está sacando a flote las economías de Colombia, ya que estos sinvergüenzas de Duque, de Álvaro Uribe, porque lo dirigió al parecer, pues dejaron metido a Colombia. De Ricardo Bonilla, es decir, a través de esta moción buscaban sacar a Ricardo Bonilla del gobierno, asegurando que supuestamente era un corrupto y que tenía que ver con todo el escándalo de Schneider y Olmedo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que finalmente pues eso se quedó en puro chismes. La Corte Suprema misma ha comprobado que todo es mentira, que son chismes, que Olmedo y Schneider no tenían nada contra el ministro de Hacienda Bonilla. Entonces JP Hernández se aprovechó de eso y dijo que esas eran pruebas irrefutables lo que había dicho Schneider y Olmedo, y por esa razón el ministro de Hacienda, que ha sacado avante este país en medio de unas circunstancias económicas globales bastante complejas, y hoy estamos viendo un crecimiento de la economía, una recuperación de la economía, también cómo se ha mantenido una reducción de la inflación, pues como les digo, en medio de lo que nos dejó el uribismo y lo que está pasando a nivel global. Es un ministro que ha hecho las cosas bien, pero lo querían sacar. Sin embargo, hoy se votó la moción de censura y el Senado de la República le negó la moción de censura a JP Hernández. Muy bien, que se la niegue ese mentiroso, paquete chileno. Lo paró en la raya en el Congreso y le dijo de forma burlesca, senador youtuber. Y de esa manera le respondió diciéndole que todo eran pues simples chismes, que nada se ha comprobado, y de hecho eso ha pasado. Además se ha comprobado lo contrario, que lo que ha dicho el Schneider y Olmedo pues es mentira. Por ejemplo, con la asesora Alejandra Benavides, ex asesora del ministro. Eso fue falso. Supuestamente Olmedo dijo que había entrado como 16 veces a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y resulta que era otra persona, no era la asesora del ministro. Básicamente se inventaron todo. Hoy se votó. ¿Por qué querían votar y sacar al ministro Bonilla? Porque sabe que está llevando al país adelante, que si no hubiera estado este ministro, la economía de Colombia yo no sé cómo sería. Estamos hablando de Ucrania y Rusia, que hicieron que el mundo cambiara y las economías de varias partes del mundo están muy mal. Y ahora el conflicto que puede haber entre Israel e Irán, increíble. Ese ministro es excelente. En cambio, este JP, que lamentablemente está jodiendo en todo, porque no quiere las reformas para el pueblo, no quiere sino sacar al ministro Bonilla como sea, porque es el pupilo de Álvaro Uribe, porque se camufló y se hizo elegir con la bandera de Gustavo Petro este paquete chileno mentiroso, poco hombre de JP. Registro y anuncia el resultado. Señor presidente, con el voto manual del senador Roldán, 51 votos por el no, 19 por el sí, ha sido negada la moción de censura. Señor Muy bien, me alegro. El ministro Bonilla es lo mejor. Y niegan la moción de censura. Esto es básicamente una estrategia de la oposición al gobierno de Petro para tratar de concentrar a los ministros en temas que hacerles perder tiempo. Para ministros que hoy están tratando de modificar todo el esquema económico, político, social, cambiar tantas cosas y encontrar bandidos y depurar al Estado. Todo eso están haciendo estos ministros y tratan de ocuparlos en esas mociones de censura a donde constantemente los llaman. Y eso es muy cierto. Así les está haciendo perder el tiempo a esta ultraderecha, este uribismo, que estos cretinos no dejan manejar el país. ¿Por qué no permiten que un presidente maneje este país a ver cómo lo hace? Si al final del tiempo lo hace mal, pues entonces ustedes eligen, pero déjenlo gobernar. ¿Cómo van a saber si no permite reformas, no permite que pase nada? Pues ningún presidente puede hacer nada por el pueblo cuando estos sinvergüenzas que han mandado toda la vida ultraderecha, que no ha servido para nada, porque a Colombia lo atrasaron en 1980 y siempre se lo diré. ¿Dónde están los metros? Que yo veo en todo este escándalo de corrupción, aparte de las antes mencionadas, sinvergüenza mentiroso. Los testimonios que están dando estos dos delincuentes que se abrieron a un principio de oportunidad y testimonios que los salpican a usted. ¿Cuáles salpican a usted? A usted, sinvergüenza mentiroso. El ministro es lo mejor que le pudo pasar a Colombia, el mejor ministro que ha tenido, porque ha cogido a Colombia y lo ha subido, lo ha tenido y lo ha mantenido con esta inflación en el mundo, y él sacó adelante el país. Es el mejor ministro que tienen. Entonces, él, youtuber, porque así le dijo el ministro, y lo vamos a escuchar, este ministro excelente, que Colombia merece muchísimo más de estos, que saquen la economía del país, de Colombia adelante. Pues ahí le digo, sí, es un youtuber, mijo. Y que si uno analiza bien estos testimonios que Olmedo y Schneider están entregando de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, testimonios en los que ellos afirman que usted les daba órdenes. O sea, según los testimonios que ellos están dando, usted no era un simple cómplice. Entonces, si usted estaba dando órdenes a ellos, según lo que ellos están testificando, pues ya que usted era uno de los jefes de ese entramado de corrupción. ¡Qué mentiroso! Usted tratará de decidir, ministro, que estas reuniones y estas diferentes pruebas, los chats, las llamadas, las conversaciones, las reuniones, pues todo era falso. Ejercicio normal como ministro. Sé que tratará de decirlo, pero todo era falso, porque
todos votaron en contra, JP, del uribismo. Se dieron cuenta que el ministro Bonilla es un hombre correcto, recto, sino que el uribismo es la forma de joder un país, llamando a los ministros, haciéndoles perder tiempo porque les está investigando la corruptela que tiene, la corrupción de durante siglos, donde Colombia dejó que cogiera los tentáculos. Hay mucho ignorante, hay mucho vendado, hay muchas personas que yo les escucho y dejo que hablen porque no saben desde su ignorancia que todo ha sido una mentira del uribismo. Senador, youtuber. Bien, ministro Bonilla. Mi nombre por una simple salpicada. Una salpicada. Bien, ministro. Ese es el ministro. Yo como ministro de Hacienda puedo hablar de proyectos. Yo no estoy diccionando contratos. Y usted dice además otros chismes de prensa. Que la asistente María Alejandra Benavides entró 16 veces a la unidad. ¿Cuánto es falso? Está comprobado, senador youtuber. Y hay un homónimo. Y que la que entró 16 veces a la unidad es la homónima. Y que la asistente del Ministerio de Hacienda nunca fue a la unidad. Eso es otra discusión. Otro proceso. Usted pretende lograr toda la labor del Ministerio de Hacienda con chismes de prensa. Sí, son solo chismes de la ultraderecha, de prensa. Que eso sí le han pagado a esta prensa millonadas. Y eso, este youtuber JP, paquete chileno, este miserable que se hizo elegir con las banderas de Gustavo Petro, es un corrupto, porque una persona que le miente al pueblo es lo peor de corrupción que hay. ¿Por qué se hizo elegir en las banderas de Gustavo Petro, el M19, y pertenece al partido del M19, este corrupto? Y este que viene a hablar miércoles cuando usted está en el M19, porque habla mal del M19 cuando usted es uribista y se camufló en el M19 para hacerse elegir. Entonces de usted nadie se puede fiar, pero créame que cuando vuelva usted